Señor les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos. Amén. Qué buenos, gracias sean dadas a Dios por este nuevo año. Amén. Que Dios nos permite iniciar y estar de nuevo acá en este lugar, en este templo donde Dios nos permite para poderle alabar, bendecir y escuchar la palabra de Dios. Así que sean cada uno de ustedes bienvenido, bienvenida en esta mañana. Damos también la bienvenida a las visitas y nos alegramos de que usted esté con nosotros en esta mañana. Amén. Y en esta mañana quiero empezar con el primer tema, pero en sí es el tema de dar. Amén. Y así que me siento con más convicción de hacerlo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, cada iglesia y cada creyente deben entender la voluntad divina con respecto al dinero, o la voluntad de Dios con respecto al dinero. El uso que han de darle los creyentes y el que debe dársele en la iglesia. De eso debemos de estar nosotros, debemos de entender esa voluntad. Cómo nosotros debemos de administrar, hablando personalmente, y también la iglesia, cómo debe de administrar los bienes de las ofrendas y de los diezmos que cada uno de ustedes da. En particular, el dar es un elemento importante de la voluntad de Dios para la vida cristiana. Y durante esta serie usted va a escuchar, estamos en la introducción ahorita, va a escuchar frases que tal vez usted ha escuchado a estos líderes, a estos predicadores, porque ellos usan la palabra de Dios. Y yo no quiero que vaya a pensar, vamos a decir, no, el hermano Walter ya se desvió de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. No crea. ¿Ok? No nos hemos desviado. Entonces, ¿por qué lo puso al principio de año? Déjeme decirle, nosotros somos los que medimos, lo he dicho y lo repito, nuestros alcances cada fin de año. Lo que no pudimos lograr, lo que logramos, y lo decimos, no, pues vamos a empezar este año. Amén. Lo que se le llama resoluciones. Si hay algunas cosas que no hicimos, no, pues ya Dios me da la oportunidad de hacerlo. Entonces decidimos, porque fíjese, hacerlo a principio de año, le voy a dar una razón. Ustedes que están acá, ustedes piensan que todos los que están acá respaldan la obra de Dios. Déjenme decirle que no es verdad. Y no es por hacerlo sentir mal al que está acá. Nosotros no vamos a obligar a nadie y ahorita lo vamos a ver en todo eso. Entonces, propósito es de que aquellos se unan. Número 2 es que usted lo continúe haciendo. Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios la bendición que hay en todo esto. Entonces, el dar es un elemento importante de la voluntad de Dios para la vida cristiana. ¿Por qué? Número 1, porque dar promueve el reino de Dios. Número 2, glorifica su nombre. Número 3, satisface las necesidades de los demás. Y no solamente de los demás, sino también de las necesidades que se necesitan en un edificio, en un templo, para seguir hacia adelante. También, cuando esto se hace en la vida de aquellos que lo hacemos, acumulamos tesoros en el cielo. ¿Y cuál es el consejo de la palabra de Dios? No os hagáis tesoros en el cielo, dice, donde el ladrón mina y el orín corroe. Sino que nos hagamos tesoros, donde dice, en el cielo. Y el dar es uno de esos, produciendo bendición de Dios en esta vida
Entonces el dar no solo produce bendición en esta vida, sino también en la vida venidera. Entonces el dar debe ser una característica regular de la adoración cada vez que la iglesia se reúne. Hoy temprano se acercaron unos hermanos y me decían: hermano Walter, deberíamos de levantar ofrenda los miércoles, porque nosotros no lo hacemos. Y le digo, y algo otras personas se han acercado y decimos, es bueno, pero a través de estos años hemos visto el impacto que causa cuando alguien viene por primera vez un miércoles. Y después se pregunta, ¿aquí no levantan ofrenda? Y el impacto que hace es, ¿sabe esto? Es que eso de una manera hace un contraste con con las iglesias que están siempre, que usted tiene que dar, y marca la diferencia en la vida de aquellos que vienen por primera vez. Yo sé que otra hermana se acercó: hermano, es que yo vengo los miércoles y el miércoles traigo mi ofrenda, y me hizo esta sugerencia y la vamos a seguir. ¿Por qué no ponen una cajita ahí, aunque no se ore por las ofrendas, y todo aquel que traiga su ofrenda el miércoles que la deposite? Amén. Y lo vamos a hacer este año. Entonces yo puedo ver el deseo, y cuando esta familia se acercaba conmigo, le digo, mire, hoy vamos a hablar de eso, como que el Señor ya los está preparando para escuchar lo que tenemos que escuchar en esta hora. Amén. Entonces eso ha sido la introducción. Entonces, número 1, la mayordomía con integridad es un llamado voluntario. El versículo 10 dice así: y en esto, del capítulo 8 de 2 de Corintios, y en esto doy mi consejo. Oiga esto, no está dando un mandamiento, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también al quererlo desde el año pasado. Dar no requiere en este pasaje, una cantidad o un porcentaje físico, sino que es totalmente voluntario. Pablo no presionó ni esperó que los macedonios dieran un porcentaje específico, sino que los elogió por lo que dieron. Si usted ve el versículo 3 de ese capítulo 8, dice: conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas dieron. Lo acabo de decir en este texto, tampoco él dio una orden, sino que dio su consejo sobre el dar. Pero ¿por qué él no dio un porcentaje? Porque él aquí no está hablando del diezmo, sino que él está hablando, le digo, de levantar una ofrenda especial para los hermanos de la iglesia en Jerusalén. En un más claro, estar haciendo la obra misionera. La iglesia Cristo Vive ha comenzado, Dios le ha permitido establecer un ministerio, y este es el tercer año que vamos a salir. Y vamos a llevar a cabo el viaje misionero. Amén. Porque reconocemos la necesidad de otros. No solamente de la necesidad del evangelio, sino la necesidad económica que tienen otros. Entonces, si usted, no voy a entrar al pasaje, si usted quiere, marque ahí Hechos capítulo 11, 27 al 30. Ahí es cuando la palabra de Dios dice que 2 profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía y profetizaron que iba a haber una gran hambre en la tierra de Judá. Y así sucedió.
Y las iglesias de Macedonia se oyeron de esto y empezaron a recaudar la ofrenda para ellos. Pero todo tiene que ser voluntariamente. Pablo no está exigiendo, sino que les está diciendo, y en esto doy mi consejo porque os conviene a vosotros. Porque conforme vayamos avanzando vamos a entender, el apóstol sabía que dar con sacrificio y generosidad le convenía a los corintios. Y si a los corintios les convenía en aquel tiempo el dar generosamente y con sacrificio, a la iglesia, a los hermanos de este tiempo, también nos conviene. En el capítulo 9, versículo 6, establece un principio. Y yo sé que estos versículos ustedes lo han oído, por eso les dije que usted va a escuchar pasajes que usted ha escuchado de estos líderes que piden. Pero son principios bíblicos, pero ellos los manipulan de una manera para exigir. Pero la mayordomía con integridad es un llamado voluntario. Dice la Biblia, capítulo 9, versículo 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es el principio de la siembra. Si ponga 2 granos de maíz, ¿qué va a resultar? 2 matas. Ese es el resultado. No hay nada, le digo, teológico ahí, sino que Él nos está dando a conocer en todo esto. Y ese pasaje es del tercer tema que vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo, por eso no voy a entrar en mucho tiempo eso. Pero eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo, de una manera, también expresó este mismo principio. Allá en Lucas 6:38, Él lo dijo de esta manera. Yo le dije hace un momento que voy a usar muchas escrituras del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vemos cómo la palabra de Dios nos enseña el de que tenemos que respaldar la obra de Dios. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Qué dice? Yo le recomiendo que marque estos versículos para que usted vaya y después dice, dad, ¿y qué? ¿Cómo? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El regazo viene siendo como lo que nosotros conocemos, el delantal. Cuando Ruth levantaba las espigas, dice que y ella empezó a llenar ahí. Entonces el Señor nos está diciendo, dad y se os dará. Medida, y sabes es la recompensa, buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A veces nosotros ese pasaje lo usamos bien fuera de contexto. Que si nos hacen mal, pues de la misma manera, es como cuando usamos ojo por ojo y diente por diente. Lo aplicamos de una manera bastante equivocada. Pero aquí se está refiriendo directamente del dar. Entonces, cuando los creyentes dan generosamente, ¿qué va a suceder? Dios los va a bendecir generosamente. No es el hombre. Él es el que da semilla al que siembra.
Él es el que pone en nuestra mano los bienes. Por eso le digo, usted y yo somos mayordomos, somos administradores de los bienes de Dios. Mire, los corintios estaban convencidos de esta verdad. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo 8 dice que dieron una ofrenda grande. Pablo la menciona así, una ofrenda abundante fue la que dieron. ¿Y cuál era el propósito? Para suplir lo que a los santos le faltaba. Oiga esto, la mayordomía con integridad no presiona a las personas a dar. Y ese concepto lo tenemos nosotros bien claro. Aquí a nadie se le obliga a dar. Si usted quiere dar, gloria a Dios. Y si usted no quiere dar, pues no le vamos a forzar a darlo. Amén. Estamos claros, y no lo vamos a mirar de menos, no lo vamos a no, esto es algo entre usted y Dios, y algo que lo vamos a ver más adelante, que esto viene del corazón. Porque usted ha escuchado miren, muchas veces y con mucha frecuencia los líderes manipuladores presionan a los demás a desprenderse de su dinero bajo la motivación errónea del miedo y el egoísmo. Que les empiezan a decir, mire, si usted no da esto, la maldición de Dios va a estar sobre su vida. Y les dicen, no, nosotros hemos conocido personas, aquí han llegado personas de otras iglesias que les han dicho, no, usted tiene que vender su carro y traer ese dinero a la iglesia. Y les infunden tanto temor a estas personas que las personas van, venden sus carros y entregan el dinero. Porque si no lo hacen, se sienten culpables que no están haciendo lo correcto. No, déjeme decirle, eso, cualquier forma de dar al Señor que sea obligatoria, no es bíblica. No es bíblica. La mayordomía con integridad no supone que las personas den por obligación externa. Hablando de obligación externa es que nosotros les estemos obligando, sino por devoción interna. Algo que venga de adentro. Amén. En lugar de exigir una cantidad específica a los corintios, Pablo les motivó al recordarle que ellos fueron los primeros que comenzaron antes a dar desde el año pasado, el año anterior. Los corintios habían escuchado de la necesidad en Jerusalén y ellos ya lo habían empezado a hacer. No solo comenzaron a dar antes, sino que también fueron los primeros en desearlo hacer. Lo cual revela una vez más que dieron, oiga esto, libremente, no por obligación. De ellos mismos salió a ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces, número uno, la mayordomía con integridad es un llamado voluntario. O el dar debe ser voluntario. Número dos, la mayordomía con integridad es un llamado a ser fiel en cumplir con el compromiso. Versículo 11, la primera parte dice, ahora pues, del capítulo 8 de 2 de Corintios, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Ellos se habían estado preparando. Lo voy a leer del versículo 10 para hacer una conexión. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo al hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Algo frustrante
entre los ministerios es que tiene que ver con el trato de aquellos que comienzan bien, pero nunca terminan lo que comienzan. Hay veces que al principio de años empezamos bien a hacer las cosas y después como nos desanimamos. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de los que están acá dijeron que van a querer bajar después de peso después de todo lo que comieron? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Dijimos, no, terminando el año, nos dimos, como quien dice, suena un banquetazo en lo que todo que comimos, y con la esperanza de que al comienzo del año vamos a empezar a hacer ejercicios y a comer menos. Pero apenas han pasado 2 semanas y como que, miren, no es fácil seguir las cosas hasta completarlas. ¿Sabe qué se requiere? Se requiere disciplina, se requiere devoción y fidelidad. Amén. Hay muchos que comienzan e incluso hacen hasta promesas para dar, pero no cumplen lo que prometieron. Y aquí el consejo del apóstol Pablo a ellos es este. Ok, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. No quedarnos solamente con el deseo, sino que tenemos que hacer las cosas que decimos. Porque mire, todas las buenas intenciones de los corintios para nada hubiera servido si ellos no lo hubieran llevado a cabo. Todas nuestras buenas intenciones en trabajar o dar para la obra del Señor, de nada sirve si no lo concretamos, si no lo llevamos a cabo. En todo esto. Así dice, acabo de hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Su prontitud o rapidez a quererlo no sería nada si no iban a cumplir ese proyecto. El apóstol estaba preocupado que aunque estuvieran dispuestos, no hicieran conforme a la disposición. Puede que aquí hay algunos que han sentido la disposición, pero no lo han hecho. Pero hoy Dios nos da una nueva oportunidad para llevarlo a cabo. Amén. Les digo, esta es una ofrenda que los corintios estaban levantando para la iglesia en Jerusalén. Y Pablo les da las indicaciones cómo tenían que hacerlo. Vaya a 1 Corintios capítulo 16, unas 3 hojas ahí anteriores. Versículo 1 y 2, porque este pasaje lo vamos a estar recordando en el transcurso de la enseñanza. Dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo? Le dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿qué dice? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Qué día estamos hoy? El domingo es el primer día de la semana, ¿sí o no? Ok, ese es el consejo. Pero acuérdese que en el dar a Dios están los diezmos, están las ofrendas que se levantan
Y nosotros, si usted ve los sobres que tenemos ahí, tiene diezmos, ofrendas, misiones y protemplo. Nosotros ya casi no recogemos protemplo porque, aunque no está terminado el edificio, hemos decidido, pero nos hemos enfocado en las misiones. Entonces, el principio acá es que, aparte de sus diezmos, usted debe apartar algo más de lo que usted ya dio. Y este es el principio que yo quiero enfatizar. Este pasaje es muy importante. Dice, según cada uno de nosotros haya prosperado, dice el pasaje. ¿Sí o no? Acabamos de leer. Entonces tenemos que estar de acuerdo que la obra misionera se tiene que llevar hacia adelante. Amén. Dar era algo que debía hacerse en el día del Señor. ¿Cómo? De una manera sistemática, ordenada y rutinaria. Le digo, aunque aquí no estamos hablando de diezmos, nos está dando los principios de cómo debemos de hacerlo, cuándo debemos de hacerlo. Pero hay algunos que reciben, vamos a decir, su pago cada 2 semanas. Pablo no quería que se hiciera una recolecta apresuradamente cuando él llegara. Piense por un momento, si nosotros nos comprometiéramos en la obra misionera de una manera más fuerte, cuando llegara el momento de hacer el viaje, ya no hubiese necesidad. Yo le digo, el deseo, y yo creo que es la visión de Dios, que el Ministerio de Misiones trabaje menos en las actividades que se hacen para recaudar fondos y enfocarnos que usen más sus fuerzas en el llevar a cabo la obra. Lo que le queremos decir es que si nosotros nos comprometemos a respaldar la obra misionera, desde ya, desde decir cada primer domingo, apartar algo, decir esto es para la obra misionera, le digo que habría una gran diferencia. Porque como dijo Pablo, yo no quiero que cuando lleguen empiecen a levantar una ofrenda porque ya nos tenemos que ir para Jerusalén. No, es lo que está diciendo, prepárense. Tenemos de aquí aproximadamente 9 meses para prepararnos y llevar a cabo la obra. Un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta: nada detiene o paraliza más la voluntad de dar en las personas que la pérdida de la confianza en sus líderes, en los que administran. ¿Qué quiero decir eso? Cuando las ofrendas, los diezmos son mal administrados, como que decimos, no, mejor no lo doy. Y por eso es la responsabilidad de todo líder, de todo pastor, de toda mesa directiva, de darle el uso correspondiente a cada una de sus ofrendas que usted aporta a la obra del Señor. Se tiene que dar cuentas de las cosas que se hacen. Y eso fue algo que que el Señor nos ayudó al principio de que Dios nos permitió estar al frente de la iglesia. Había que traer sanidad, había que traer restauración. Y yo lo puedo ver que el Señor lo ha hecho. Y yo le digo, dele la gloria al Señor. ¿Por qué estoy mencionando esto?
Porque Pablo fue acusado de estas cosas por los falsos maestros, por los falsos apóstoles. Y por esa razón los corintios habían detenido de seguir haciendo todo esto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: antes bien, renunciando a lo oculto, dice, y vergonzoso, no andando con astucia, dice, ni adulterando la palabra de Dios. Una de las características de los líderes que manipulan a las personas para que den, para obligarlas, es esta: manipulando, adulterando la palabra de Dios. Y Pablo les está diciendo: miren, yo no ando de esta manera, sino que mi caminar, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Le digo, por eso nosotros lo decimos cuando damos el reporte: si hay alguien que no queda satisfecho, y es alguien que respalda con sus diezmos y sus ofrendas y todavía tiene duda, tiene el derecho de venir y decirnos: hermano Walter, quiero que por favor me dé más detalles, juntamente con el hermano Eric, de dónde están los gastos. No solamente nosotros llevamos un récord de los gastos de la iglesia, sino que también hay un gasto que se lleva mensualmente para que un contador certificado lleve la contabilidad de la iglesia. Le digo, es un dinero que se invierte, dice uno, no lo debería, no, pero déjeme decirle, por la sanidad, por la salud de la iglesia, es necesario todas estas cosas. Porque sabemos y entendemos esto que le acabo de decir, que no hay nada que paralice el dar. Es cuando se ve a un administrador, a alguien, a un líder, de una manera, usando las cosas, la administración de las cosas en la manera equivocada. Pablo había sido acusado falsamente, pero todo eso se aclaró. Ya ahora podíamos ver que la relación se había restablecido entre ellos, y el apóstol Pablo se había restaurado y ellos estaban dispuestos. Entonces Pablo viene y les escribe esta segunda carta a los corintios. Porque si usted ve la primera carta de los corintios, es una carta bien dura, una carta apostólica. Entonces, dijimos que número 2, la mayordomía con integridad es un llamado a ser fiel en cumplir el compromiso. Número 3, la mayordomía con integridad es un llamado a dar proporcionalmente a lo que cada uno tiene. El final del versículo 11 y el versículo 12 dice: conforme a lo que tengáis, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no lo que no tiene. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis, porque aquí sí voy a hablar un poquito de los diezmos, por lo que la palabra de Dios dice. Hemos leído conforme a lo que tengáis, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Okay, vamos a pensar aquellos que no toman el principio de los diezmos como algo aplicable para este momento. Delante de Dios, dice ahí que según uno tenga. ¿Cuál será una ofrenda aceptable para Dios según usted, de lo que Dios le haya prosperado? Que usted diga, si Dios me ha bendecido, piense en un número. No le voy a dar número. ¿O quiere que le dé un número? Vamos a pensar $500 en una semana. De esos $500, usted no tiene el principio de los bienes, de los diezmos en su vida, no lo acepta. Pero según su conocimiento, ¿cuánto cree que sería aceptable delante de Dios? Que decir, no, esta ofrenda sí Dios la aceptó.
¿Verdad que sería bien difícil para nosotros decir esto es aceptable? Pero como tenemos un principio establecido allá en el Antiguo Testamento, yo sé que si doy el 10% yo no estoy fallando. ¿Sí o no? Mire, usted puede dar más del 10%, que ese no es un problema, pero yo pienso, de la manera que yo lo veo, es un principio establecido por el Señor, que si yo doy el menos del 10%, yo creo que mi ofrenda no es acepta delante de Dios. Aunque el Nuevo Testamento no nos dice de una manera clara, directa, usted tiene que dar el 10%, pero están los principios establecidos en el Nuevo Testamento que no cambian. Porque el pasaje está diciendo así, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Entonces yo, para no fallarle, lo que voy a hacer es, el principio que tengo en los diezmos, yo sé que esto es acepto delante de Dios. ¿Sí o no? Y adicional a eso, mire, si vamos a estudiar detenidamente, pero solo se lo voy a mencionar como una referencia. El pueblo de Israel al total venía dando el 23% de sus ingresos. Porque aparte de los diezmos que daban para el templo y para los levitas, para el templo, ellos tenían que dar un tiempo para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, cada fin de año. Y ofrendas adicionales. Entonces, si usted no le quiere fallar en su ofrenda, y yo le digo, llámele diezmo. Decir, no, pues yo creo que no le voy a fallar de esta manera. Por eso yo lo hice meditar. ¿Cuál sería algo acepto para usted delante de Dios? Porque allí está diciendo que será acepta, será aceptada. Hablando en contribuir continuamente, el diezmo es para las necesidades, suplir los gastos del templo y de aquellos que trabajan en el templo o del evangelio. Todo esto requiere gastos. Le digo, nosotros todavía estamos pagando tenemos unas deudas ahí. Tenemos un pago de $27,000 al mes que se hace al banco por tener este lugar. Aunque Pablo esperaba que los corintios dieran generosamente, no esperaba que dieran más allá de sus medios, sino conforme a lo que uno tenga. Eso no cambia, eso sigue acá. El versículo que leímos allá en el capítulo 16 del 1 Corintios, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aún los macedonios nos dieron un ejemplo grandísimo. Si usted ve ahí en el capítulo 1 del capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, oiga esto, de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, ¿en qué? En su generosidad. Es decir, dieron de lo que tenían, pero en cantidades que implicaba algún sacrificio. Podemos pensar que aún tal vez usaron de aquel dinero que requería para sus necesidades básicas. Mire, pero si la voluntad o la disposición, el deseo de dar en sacrificio y con generosidad está dispuesta, la ofrenda es acepta para Dios porque los creyentes dieron más allá de lo que se esperaba.
Dios espera que lo que ofrendemos sea uno según lo que tiene, no según lo que no tiene. ¿Ve cómo Dios no nos pide más? Él no le está pidiendo que usted apoye la obra con aquello que no tiene, sino con de lo que tiene. Amén. Pero hay un principio. Aunque usted sepa que tenga que dar, no debe de pedir prestado para dar. Dios no le está pidiendo nada de lo que usted no tiene. Aquí no le van a decir traiga su credit card. No, Dios no pida prestado. Dios le está pidiendo. Cuando los creyentes se sienten movidos a dar más allá de sus capacidades y hacer sacrificio para incrementar sus capacidades de dar, ¿saben qué estamos haciendo? Cuando damos a veces más de lo que podemos, estamos siguiendo el ejemplo de la viuda pobre. ¿Quiere leer ese pasaje? Porque se lo quiero aplicar en esta mañana. Marcos capítulo 12, versículo 41. Cuando los creyentes se sienten motivados a dar más allá de sus capacidades y hacer sacrificios para incrementar su capacidad de dar, estamos siguiendo el ejemplo de la viuda pobre de quien dijo Jesús. Y quiero leer este pasaje porque vea cómo Dios pone atención a lo que nosotros hacemos. Cuando yo leía este pasaje y miraba, dice, versículo 41 del capítulo 12 de Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Interesante, ¿verdad? Ver a Jesucristo de una manera sentado delante, porque dice, miraba cómo el pueblo estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y aquí dice, aquí viene la historia. Y muchos ricos echaban mucho. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Eso es bien poquito, hermano. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Los que conocen las medidas de las monedas de ese entonces dicen que echó la 1/4 parte de un centavo de aquel entonces. ¿Y qué dice? Que los ricos echaban ¿qué? Mucho, dice. Pero vea el contraste. Versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Echó, le digo, la 1/4 parte de un centavo de aquel entonces. Y Jesús dice, mire, esta ha dado más que todos ellos. Entonces el principio aquí es este. No es la cantidad. Hablando de que alguien porque dio más que alguien va a tener más bendición. Los ricos echaban de lo que les sobraba. Quiere decir que los ricos no estaban echando lo que les correspondía. Dios alabó a esta viuda. Y ese principio no cambia.
Ese principio sigue estando vigente en este momento. El Señor nos está diciendo que la ofrenda de cada uno de nosotros será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces nosotros no podemos ver mal a alguien que deposita $5. No podemos ver mal a alguien que deposita $1. ¿Qué sabemos nosotros? Tal vez esta persona no ha estado trabajando. Esa persona no ha estado recibiendo, pero aún de lo que tiene. Y ese es el principio. Primeramente tiene que ser voluntariamente. Y aquí estamos hablando que tiene que ser proporcionalmente en lo que cada uno tiene. Eso es lo que el Señor nos quiere dejar establecidos en esta manera. Algunos de los corintios podrían haber usado su falta de recursos como excusa para no dar. Y le digo, pero no lo hicieron. Pero en la actualidad algunos lo hacen. Porque dice, es que están trabajando, tal vez no reciben mucho, pero no obran de una manera en agradecimiento por eso poco que recibieron, honrar a Dios. Otros, y se lo tengo que decir para que ponen proyectos en sus vidas. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y por eso yo no puedo dar. Lo que el principio acá es, tenemos que dar conforme a lo que cada uno tiene. Y lo que leemos acá, dice, algún hermano puede dar, vamos a decir $100, pero es de la manera que Dios la ha bendecido. Usted está dando menos, pero si usted está dando conforme a lo que tiene, usted está siendo bendecido. Pero aquí la importancia de todo esto es el hacerlo. Esto debe ser nuestro enfoque. Le digo, es cierto que como la viuda pobre algunos tienen recursos mínimos, solo pueden dar lo mínimo, mientras que los que tienen más pueden dar mayores cantidades. Pero como le dije, no es la cantidad. Pero Dios espera que los creyentes den en proporción a sus recursos, no más, pero tampoco menos. Cualquier ministerio que intente presionar a las personas a dar más allá de sus recursos está operando fuera de los límites de la mayordomía bíblica. No se le debe exigir a nadie más de lo que ella puede. Pero así también está la otra parte, quienes no dan en proporción a sus recursos, también no están bajo la mayordomía bíblica. 7 minutos más y el último punto. La mayordomía con integridad es un llamado a dar en modo que haya recursos equilibrados en el cuerpo de Cristo. Versículo 13 al 15 dice ahí en 2 Corintios capítulo 8. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad de la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Algunos de los corintios pueden haber estado renuentes a dar por la acusación de los falsos apóstoles que le hicieron a Pablo, los cuales le acusaron le estaban acusando de que él estaba levantando esta ofrenda porque tenía favoritismo por lo de Jerusalén, porque él era judío y quería de una manera enriquecer a la iglesia de Jerusalén. Le estaban acusando de ese problema.
pero no era eso, no es ese el principio. Pablo les previno y a esta contestación les dice, aseguró a los corintios que la ofrenda no era para que haya para otros holgura. Holgura quiere decir bienestar personal en el aspecto económico. Se lo resumo de esta manera, lo que Pablo les está diciendo no es para que a ustedes les falta y aquellos se hagan ricos. No, ese no es. Su objetivo era oponerse al favoritismo y traer un poco de igualdad. Todo esto empezó, hermanos, porque en la iglesia de Jerusalén había una necesidad. Y era una necesidad grande de hambre. Pablo lo que quería era aquellos que tenían más de lo que necesitaban, ayudaran a los que tenían menos de lo que necesitaban. Y ese es un principio que no debemos olvidar de la iglesia. Nosotros estamos en un país donde económicamente, le digo, a veces pasamos necesidades por la mala administración o tal vez porque no somos buenos administradores de los bienes. Pero de una forma u otra Dios nos ha bendecido, nos ha suplido, nos ha dado lo que necesitamos. Y aún de todo eso podemos poner algo aparte, después de haber cumplido con nuestro compromiso con la iglesia, poner algo aparte para bendecir a otros. Para llevar a cabo la obra misionera. Amén. Tal actitud, Juan escribió de esto. El apóstol Juan lo dijo de esta manera, ya para casi terminar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 37. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. ¿Qué dice? ¿Los que lo tienen? Y cierra contra él su corazón. Pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hace unas semanas yo ya estaba estudiando este pasaje. Y tuve la oportunidad de platicar con alguien. Y se encontraba en una necesidad económica crítica. Y quiero compartir esto porque muchas veces pensamos que con orar es suficiente. Yo hubiese podido decir, voy a orar por usted, hermano, para que el Señor lo bendiga. No hay nada malo en eso. Pero yo ya había escuchado esta palabra, yo ya había leído esta palabra. Y yo digo, si yo voy a predicar esta palabra, yo tengo que poner en práctica la palabra. Ya fuimos a comer y después de comer fuimos y le digo, ya ve que yo casi nunca traigo mucho efectivo. Tuvimos que ir al banco y le dimos una ofrenda. Porque no podemos decir, voy a orar por usted, hermano, para que Dios les... ¿Sabe que Dios va a suplir la necesidad de otros a través de su misma iglesia? No vamos a esperar que un ángel descienda del cielo y traiga la solución. Usted y yo vamos a ser el instrumento que Dios va a usar para bendecir a otros. Lo que está diciendo esta palabra acá, cuando Juan dice, mire, si alguien le cierra la puerta de su corazón a un hermano, como que está poniendo en tela de juicio si este es un verdadero cristiano. O cuestiona de una manera la salvación de alguien. Yo conozco a personas que son bien cuidadosas en áreas que ven la necesidad
y rápido actúa. Santiago lo puso de esta manera: no le puedes, si ves a tu hermano que tiene frío, no le puedes decir que Dios te bendiga y caliéntate como puedas, no. Hablando de la fe sin obras es muerta. Y hablando del dar, por eso le dije yo, tal vez usted no ha escuchado de la manera que le estamos presentando el dar, no solo de dar a la iglesia, sino que dar al prójimo, ayudar a los demás. Y en todas estas cosas somos bendecidos. Amén. Mire, Pablo se lo dijo a Timoteo. Dile allá en segunda de Timoteo, primera Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, le dijo esto: a los ricos de este siglo, hablando ricos económicamente, que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que dice que pongan su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Déjeme decirle, no hay nada malo en ser rico si la bendición viene de parte de Dios. Y si esa riqueza usted la ha adquirido de una manera honradamente. Pero los ricos, el consejo para aquellos, los ricos no deben de ser arrogantes ni confiar en su riqueza, más bien deben ser dadivosos y generosos. Amén. No había nada de malo que los corintios tuvieran más que los creyentes de Jerusalén, pero habría sido un error en que no fueran generosos. Los cristianos no somos individuos aislados, sino que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, somos responsables de satisfacer las necesidades de los demás. Pero por supuesto, eso no quiere decir que la iglesia deba sostener a aquellos que deciden no trabajar. No estoy diciendo eso. La Biblia no aprueba la pereza. Pablo lo dijo de una manera más fuerte. Dice, el que no quiere trabajar está bien, pero que no coma. Sí, lo dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La responsabilidad de la iglesia no es ser tolerante con la pereza, sino satisfacer las necesidades básicas de quienes no están en capacidad de proveer para sus propias necesidades. Y mire, y déjeme decirle este principio. Como dicen, se puede dar vuelta la tortilla. ¿Sí o no? Ahora nosotros estamos en el lado, vamos a decir que estamos más bendecidos, pero un día podemos estar del otro lado. ¿Sí o no? Y aquellos que bendecimos puedan estar en una mejor situación y ellos nos pueden bendecir. Entonces, en todos estos principios, en estos 4 que yo le he dado, todos somos bendecidos. Estamos haciendo de una manera, le digo, conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Amén. Y termina el pasaje diciendo que el que recogió mucho no recogió más, ni el que recogió poco no recogió menos, hablando del tiempo de cuando el Señor dejó caer el maná para el pueblo de Israel en el desierto. No, cada uno tuvo según su necesidad. Y podemos pensar que tal vez que aquel que recogió poco y aquel que recogió mucho también fue el que le dio al que recogió poco. De una manera se suplía la necesidad. Así es en el cuerpo de Cristo. Quienes tienen en abundancia, compartan con quienes están en necesidad, de modo que todos tengamos lo suficiente. Amén. Y termino con un pasaje, póngase de pie, Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Hemos aprendido algo en esta mañana? Yo sé que sí, amén. Vea lo que dice el versículo 28. No sé por qué lo tengo que leer, pero lo sentí de ponerlo acá al final. Dice así: el que hurta,
O el que robe, no robe más, sino trabaje. ¿Para qué? Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Entonces el llamado es a trabajar, a adquirir las necesidades económicas de la manera honradamente. Y si Dios te ha bendecido, tú eres un mayordomo de esos bienes que tú tienes. Y sé un buen administrador. Porque un día le tienes que dar cuenta a tu Señor. Lea la historia que le empezamos ahí en Marcos capítulo 16 del mayordomo este. Padre, tu nombre sea exaltado hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Hemos enseñado tu palabra, Señor, y creemos, Padre, que esta palabra producirá fruto en cada uno de nosotros, oh Dios. Así que creemos, Padre, que estamos en tu voluntad, oh Dios, y que tú suplirás, oh Dios, nuestras necesidades conforme a tu riqueza sin gloria, Padre. Señor, si aquí entre esta congregación, entre cada uno de mis hermanos, hay necesidades, oh Dios, que puedan ser suplidas a través de alguien más, oh Dios, que tú obres en el corazón de mis hermanos, oh Dios. Pero también, Padre, clamamos una vez más a la obra misionera, Señor. Que siempre, cada domingo, pongamos algo aparte, Señor, según hayamos prosperado cada uno de nosotros, oh Dios, para que podamos llevar a cabo y bendecir a aquellos que tal vez tienen escasez, oh Dios. Padre, pero que también seamos motivados a continuar haciendo, respaldando tu obra, mi Dios, de una manera constante, disciplinada, Señor, cada vez que tú nos des, cada vez que tú nos bendigas, oh Dios. Así es, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Aleluya.